A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Estamos en la semana de la eliminación de la violencia contra la mujer y para conversar de esta gran temática nos acompaña María Gabriela Alvear Olmedo. María Gabriela es defensora de derechos humanos, mediadora familiar y cofundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso. Muchísimas gracias, María Gabriela, por acompañarme. Querida Marjorie, el gusto es nuestro. Gracias también por recibirnos en tu programa y en el canal Telesucesos, que tiene muy buena programación con gran contenido. Diálogo Diverso se suma a este trabajo mundial de lo que implican los 16 días de activismo para la eliminación de las violencias hacia las mujeres en todas nuestras edades y diversidades. Así que estamos muy contentas y contentos de poder participar en esta ocasión. Muchas gracias, María Gabriela. Desde el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pues llevamos varios años en esta lucha y lamentablemente por la realidad que vivimos, al parecer, la preocupación por erradicar la violencia deja de estar en la agenda de nuestros diferentes gobiernos, deja de ser una prioridad. ¿Qué podemos hacer frente a la realidad que vive nuestro país, María Gabriela? Tuvimos en estos días, en noviembre, se registró el rescate de una joven en la ciudad de Guayaquil que fue retenida contra su voluntad por su pareja. El 3 de noviembre fue asesinada en Cuenca también, Maribel, y desde que tenemos el delito como femicidio tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, 813 mujeres han sido asesinadas en el Ecuador, María Gabriela. Son cifras alarmantes, dolorosas e indignantes. Las mujeres somos susceptibles a distintas formas de violencias. El femicidio ha existido siempre, solo que hace pocos años en el Código Orgánico Integral Penal, producto del arduo trabajo de varias mujeres lideresas, colectivos de defensas de derechos, se empieza recién a reconocer en el Ecuador, lo que implica que el Estado, la familia, la sociedad, debemos trabajar de manera conjunta para poder trabajar en políticas que permitan prevenir primero este delito y este mal. Las violencias no solo son de tipo de muerte, tenemos violencias políticas, violencias intrafamiliares, violencia psicológica, patrimonial, moral, de la integridad personal. Todas son muy graves. La violencia es un círculo que empieza con distintas formas y manifestaciones y empieza a cerrarse y a cerrarse y a cerrarse. Y la única manera de romper es que el Estado dé respuestas efectivas a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las adultas mayores, que día a día, que ahora, mi querida Marjorie, en este momento están siendo víctimas de alguna de las formas de violencias. El Estado tiene que dar respuestas tanto a nivel de política preventiva, como cuando se judicialicen los casos, que no exista impunidad, que haya celeridad en el acceso a la justicia y adicionalmente con una propuesta y una respuesta económica. Como una mujer con 4 hijos que ha sido vulnerada durante 15 años por su pareja va a poder dejar ese círculo de la violencia si no tiene un recurso económico, porque además no tiene dónde dejar a sus hijos e hijas? ¿Qué está pasando?
¿Cómo rompemos? ¿Qué mensaje le podemos dar a estas mujeres que nos están viendo y que pasan por estos cuadros de violencia? Muchas veces, además, son minimizados por la sociedad y es difícil lograr que ellas entiendan que no están solas, que son víctimas de violencia y que sí hay recursos para poder salir de este círculo. Bueno, tú acabas de decir algo clave. Primero, no están solas mujeres. Tú y yo sabemos lo que es ser mujer en pleno siglo XX y XXI, cuando de esto no deberíamos estar hablando, mi querida Marjorie. Hace tiempos debimos haber superado toda esa violencia machista, toda esa violencia estructural, toda esa violencia centrada en una política regida por ciertos hombres, no todos, enhorabuena, pero por ciertos hombres que consideran que deben tener el poder, deben expresar su poder, deben prepararse desde lo público, deben desconectarse desde lo privado, que es el cuidado de los hijos e hijas, el cuidado del hogar, la preocupación de la educación y la construcción de las distintas formas de familias. Entonces, no es algo fácil, pero tampoco es imposible. Sabemos lo que es tener violencia en la escuela y en el colegio, en el trabajo, en los espacios públicos, en las calles. Sabemos lo que es tener distintas formas de violencias cuando estás migrando de un país hacia otro, cuando eres de otro origen nacional o cuando perteneces a la comunidad de la diversidad sexogenérica e identidad de género. Entonces, poder romper de esto no es algo fácil, pero tampoco imposible. Necesita de mucha fuerza y mucho acompañamiento. El tema psicosocial es fundamental. Cuando tú estás dentro de un círculo de violencia, tienes miedo a salir, tienes miedo a que otra persona no te quiere y no te acepte con tus hijos e hijas, tienes miedo a no encontrar un empleo, tienes miedo porque en el empleo te dicen, tiene hijos, qué pena, no ha estudiado. Tener un hijo también ya te... Claro, un hijo. ¿Qué edad tiene usted? No terminó sus estudios. Todo eso tiene que terminarse ya. El Estado tiene una responsabilidad histórica, mi querida Marjorie. Hace poco tiempo se vetó totalmente una ley que llevaba 8 años de discusión, de trabajo conjunto, de distintas vertientes, tratando de motivarla y justificarla. Una ley que no tiene nada que ver con temas políticos, temas ideológicos ni temas religiosos. Una ley que tiene que ver con el derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal en todas nuestras formas y el derecho a decidir. Entonces, ya que te dejen de penalizar por algo que tú no quieres o no estás preparada o ya no puedes sostener. Entonces, hay responsabilidades históricas necesarias. Se viene un nuevo proceso electoral. Todas las mujeres y hombres, porque el asunto de las violencias y nuestros derechos, querida Marjorie, no tienen que ver solo con nosotras, tienen que ver con los hombres, con las mujeres, con todas las personas de la sociedad. Necesitamos eliminar la violencia de la sociedad, de la política pública, de los distintos gobiernos, porque estos y la responsabilidad que tiene el que viene es fundamental. No nos pueden seguir fallando, no es posible que sigamos siendo maltratadas a manos de la gente que en nombre del amor te dice que te va a cuidar, que te va a amar y que te va a respetar. Ojo, y no solo somos, mi querida Marjorie, las mujeres, las niñas, los niños que quedan de esos hogares. ¿Qué pasa? Sus mamás, sus papás, sus hermanas, sus hermanos. Si una mujer muere por violencia machista, violencia por su condición de mujer, su familia muere con ella. Así es. No podemos seguir con este círculo de la violencia. Es decir, necesitamos generar estos puntos de inflexión en el seno de nuestras familias, ¿no? Tener un mayor dominio de nuestras vidas, control de las circunstancias que nos rodean, saber que podemos ejercer roles desde nuestra autonomía e influir en nuestro entorno y en la toma de decisiones, saber que podemos opinar. Es parte de nuestros derechos y venimos luchando por eso muchos años. Habemos mujeres que sí hemos racionalizado la realidad, que somos conscientes de nuestro día a día las diferentes prácticas violentas en nuestro entorno, en lo público, en lo privado, en lo personal. Es decir, no hay un día que las mujeres salgamos a la calle y no nos sentamos víctimas de violencia de una u otra forma. Es momento, María Gabriela, de generar estos cambios de mentalidad en las nuevas generaciones, pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, la corresponsabilidad ciudadana
y del Estado es necesaria. La nueva forma de gobernanza en el siglo XXI es lo ciudadano y lo público. No es solo responsabilidad del Estado y no es solo responsabilidad de quienes somos ciudadanas y ciudadanas. Todas y todos debemos trabajar para la paz, para el respeto, para la inclusión, para la integración, para la solidaridad y la sororidad entre mujeres y entre personas diversas. Entonces, este es un trabajo día a día. No es posible, no es necesario que sigamos reproduciendo conductas. Las mujeres nos quedamos en el ámbito del hogar y de lo privado, no estudiamos, no nos capacitamos, no nos preparamos y nos dedicamos a tener hijos e hijas, porque así dice el tiempo, las generaciones, etcétera, y los hombres tienen que salir a proveer. No es justo, ni con las mujeres, ni con los hombres. Este es un tema que no se hace ver mujeres versus hombres u hombres versus mujeres. Al contrario, este es un tema que mujeres y hombres necesitamos resolverlo en conjunto. Y desde luego, el Estado, la justicia, todo el eje social, todo el eje económico, de productividad, de educación, tiene que trabajar de manera articulada. No es factible que sigamos apagando incendios. Hay mujeres que se empoderan, pero nos ha costado bastante, querida Marjorie. Y todos los días, como tú bien lo dices, tenemos que trabajar internamente por decir, no puedo continuar en esta situación de violencia, no debo reproducir esta situación estructural, debo salir adelante. Es un trabajo muy fuerte. Ya no es justo para quienes nos están mirando, ya no es justo que sigan habiendo tantas formas de violencias que se expresan a los seres vivos, en general, que es lo más doloroso. Y hay que comprender que este círculo de la violencia es así: papá pega a mamá, mamá pega a hijos, mayor pega al menor, menor se desquita con el animalito, el otro hermanito se desquita con el amiguito. Basta, ese es el círculo de la violencia. Empecemos a abrir lazos, manos juntas para trabajar por la paz, para trabajar por el respeto, por la inclusión, por hacer esta conciencia necesaria. El mundo, estamos viviendo una época muy dolorosa. Jamás nos hubiésemos imaginado en el siglo XXI vivir lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender de esta pandemia, esta dolorosa pandemia, que hay que salir adelante en paz, con apoyo, con respeto, con harta política pública, con un gobierno que sea transparente y no sea corrupto. Porque, ojo, mi querida Marjorie, desde Diálogo Diverso venimos ya trabajando lo que implica la prevención de la corrupción como una forma de violencia. La corrupción también te violenta. A ti que nos estás mirando, a las mujeres que están en condiciones económicas de no poder acceder a un servicio y que tienen que pagar con favores sexuales, a mujeres que tienen que ser víctimas de sextorsión, por ejemplo, a mujeres y a hombres también, pero sobre todo a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Por eso la corrupción también es violencia, porque el dinero que debería llegar para los programas sociales, para ayudarte a salir adelante, se queda en las élites mafiosas de la corrupción. Así que, mi querida Marjorie, como lo dije desde el inicio, este es un tema complejo, pero no es imposible. Es necesario, niños, niñas y adolescentes, no esperen a que nos digan y a que les digan y que les enseñen que está mal violentar al otro. Trabajen desde sus propios espacios, desde su propia responsabilidad. Si ven que hay violencia en su hogar, no la reproduzcan. Ustedes, las mujeres que están en situación de violencia, pueden marcar al 911 y vamos a decir, únete, que esa es la campaña de Naciones Unidas a la que Diálogo Diverso es parte. Únete por la paz, en contra de la violencia, pero no queremos que quede esto en discurso. Realmente, para vivir en democracia, para sentir la democracia y construirla, para defender de derechos, se hace todos los días en nuestras vidas. Esto amerita actitud, compromiso, decisión y trabajo conjunto entre lo público y entre los ciudadanos, mi querida Marjorie. Es una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Todos tenemos un ámbito de influencia en el cual tenemos que ejercer esta toma de conciencia para que nuestras próximas generaciones no sigan viendo cada 25 de noviembre estas cifras alarmantes en el mundo, no solo en Ecuador. Hablemos un poquito sobre el ejercicio de la reivindicación como mujeres. ¿Cómo podemos hacerlo, generar esta reivindicación
sin encontrar conflicto, es decir, entre los medios y los fines, porque muchas veces también en eso nos censura la sociedad, de los medios que estoy utilizando para buscar este espacio que de por sí la sociedad ya nos cierra o nos intenta cerrar o simplemente igual no nos da las facilidades. Qué interesante pregunta, mi querida Marjorie. Bueno, primero decir que para que tú y yo estemos ahora de manera libre hablando en este medio de comunicación tan importante en Telesucesos, en tu programa, varias mujeres tuvieron que entregar su vida, sus años, poner en riesgo sus hogares, ser juzgadas. Las hermanas Mirabal, por ejemplo, víctimas de esa violencia tan fuerte del dictador Trujillo, más conocido como el Chivo, que no solo se fue en contra de las mujeres, que hizo horrores con el pueblo haitiano, por ejemplo. Entonces, esas hermanas Mirabal que motivan este día y este reconocimiento del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, las distintas mujeres que han sido nuestras ancestras, que han levantado camino, han abierto caminos paso a paso, nos han permitido que hoy estemos aquí. Por eso, nosotras tenemos una responsabilidad importante de dejar en alto a todas esas mujeres, a las que lucharon por ser las primeras educadoras, por ser las primeras médicas, las primeras periodistas, las primeras sufragistas, las primeras trabajadoras, por todas ellas que lucharon por tener una ley que nos permita la paridad, que nos permita poder tener el ejercicio electoral, de poder de voto, de decisión, de propuesta, de argumentación, de acción. Todas ellas han abierto camino. Nosotras debemos continuar en ese camino y abrir el camino a otras. Intergeneracionalmente nos necesitamos. Las mayores tienen que abrirnos camino a nosotras y nosotras a las menores. Eso por un lado. Por otro lado, comprender que ninguno de nuestros derechos nos ha sido gratuito. Nadie nos ha regalado un solo derecho a las mujeres. Pese a que los derechos son inherentes a las personas desde que nacemos, que no deberíamos haber esperado reconocimiento alguno. Pero dolorosamente, histórica y políticamente, era más conveniente opacar a las mujeres y es más conveniente opacar, limitar, no permitir el ejercicio de nuestros derechos. Por eso lo he venido sosteniendo desde el inicio, que en este siglo XXI ya no deberíamos hablar de esto. Sin embargo, muchas corrientes políticas, ideológicas, trabajan de manera conjunta para querernos tener en un oscurantismo terrible, para querernos tener en la época medieval, que uno entendía que en esa época el mundo no había avanzado tanto. Pero hoy en día, con tanto acceso a información, con normativas, con una constitución como la que tenemos, que es maravillosa en derechos, que reconoce derechos y libertades esenciales, realmente el acceso, ejercicio y relacionamiento a nuestros derechos debería ser lo más natural. Sin embargo, es lo contrario. Por eso, cada día, nosotras debemos reconocernos a nosotras lo que valemos, lo que somos, lo que queremos, lo que también tenemos el derecho a equivocarnos, a quienes amamos y a quienes dejamos de amar. Podemos salir adelante, juntas apoyándonos y desde luego, siempre haciendo ese llamado a esos hombres que también han sido solidarios, para que sean gestores, objetores de conciencia con sus pares hombres, para que comprendan que las mujeres no nacimos para ser reproductoras, ni que ellos nacieron para ser personas que estén dotando de dinero, sino que nacimos para trabajar en conjunto en lo diferentes que somos, porque somos diferentes, somos distintos y distintas, y eso es bello y necesario para poder hacer una democracia muy participativa, muy diversa. No es fácil, pero es necesario. Así que, mi querida Marjorie, tenemos una gran tarea y una gran labor. Nuestras participaciones en el mundo presencial, territorial, urbano, rural, en el mundo digital, son muy necesarias. Somos muy talentosas. Requerimos de la fuerza colectiva de todas las mujeres, desde los distintos sectores donde nos encontramos y desde las distintas realidades que tenemos, para entender que juntas, uniéndonos, podemos hacer esa fuerza colectiva que permita mantener los derechos que hemos conquistado, continuar defendiéndolos, reivindicar a las ancestras que abrieron el camino y honrarlas cada día en los hechos, demostrando que es posible llevar una vida
en libertad, por lo tanto en felicidad. Esa es una actitud de vida, esa es una forma de vida y es necesario que esto se traduzca a políticas públicas, que esto reflejen las normativas. La ley no es letra muerta, no es oscura, no está muerta. La ley tiene mucho que ver con las personas, con Por seres supuesto vivos que y sí, vivas. justamente hablamos de la normativa, hablaste también, citaste la Constitución. La normativa, la rectoría y la estrategia pasa por la política pública. ¿Crees tú que es necesario la creación de un organismo público autónomo y técnico que sea encargada de trabajar por la igualdad y la no discriminación de género, en este caso, bueno, la discriminación y la violencia contra la mujer, o nos arreglamos y nos apañamos con las instituciones ya existentes? Bueno, en la década anterior, en el gobierno anterior, no sé qué hicieron realmente, porque parece que no conocían lo que implican los enfoques de derechos y la especialidad en la defensa de algunos sectores poblacionales, grupos de atención prioritaria, entre otros. Sin embargo, se crearon algunas entidades, las entidades existen. Creería que hay que potenciarlas. Sí hacen falta organismos específicos, pero hay que potenciar lo que existe. Me preocuparía mucho que ahora borremos lo que existe porque ya lo borraron otros, lleguen y vuelvan a hacer algo diferente, pero con lo mismo. Aquí pueden haber un montón de instituciones, mi querida Marjorie, pero si la mentalidad de la gente, la voluntad política, el conocimiento de los enfoques de derechos, de género, de diversidades, de movilidad humana, de orientación sexual, identidad de género, el tema económico, el tema integrador e inclusivo, porque son dos temas que se complementan, pero son diferentes, no va a cambiar nada. Tenemos normativa, tenemos constitución, hay entidades, las hay. Tenemos Defensoría del Pueblo, tenemos Defensoría Pública, Secretaría de Derechos Humanos. Hay gente muy valiosa en esas instituciones, pero si las personas que las lideran no tienen claro el horizonte y quizás hay intereses personales, quizás hay intereses políticos, seguimos fracasando. Por Esto eso tiene que ser una política de Estado, ¿no? Y hay que dar una gran importancia a la sociedad civil, que con su trabajo, pues realmente han generado estas recomendaciones de política pública que en muchos casos, afortunadamente, pues han sido acogidas y se han convertido en cuerpos legales. Y hay que reconocer cómo su trabajo transforma la sociedad y trabaja directamente en este caso, las mujeres víctimas de violencia. Estamos ya a pocos minutos de terminar, María Gabriela. Quisiera pedirte una reflexión, sobre todo para nuestras jóvenes o para mujeres que eventualmente pueden estar pasando y a veces la sociedad pues te bloquea o te hace pensar que no es tan grave, que quizá tú tuviste la culpa, que algo debes haber hecho para merecer ser tratada de una u otra manera. ¿Cómo generamos esta transformación que es social, pero pasa por lo individual, llegando directamente a todas las niñas y a todas las mujeres? Bueno, mi querida Marjorie, es importante manifestar algo que tú dijiste, el rol de las organizaciones ciudadanas, y gracias por reivindicarlo. Las organizaciones ciudadanas que somos autosustentables, que en nuestra mayoría, gracias a los organismos de cooperación internacional, podemos trabajar y servir. Las organizaciones como Diálogo Diverso llegamos donde el Estado no llega, donde los gobiernos locales no llegan, donde las juntas parroquiales no están. Sin embargo, siempre tendemos la mano para trabajar en conjunto y poder servir desde los roles que tenemos y coadyuvar a la defensa de derechos. Eso como primer punto. Como segundo, siempre hacer un llamado al Estado para que se apoyen las organizaciones ciudadanas, porque como sabemos que podemos llegar donde el Estado no llega, que tenemos legitimidad al llegar, podemos hacer un trabajo más efectivo. Ahora bien, este mensaje es fundamental. No es nuestra culpa cómo nos vestimos. No es nuestra culpa haber estado en la noche, en la calle a la medianoche. No es nuestra culpa haber bebido un cóctel, un trago o una leche, lo que sea. No es nuestra culpa caminar a tal hora en la calle. No es nuestra culpa haber aceptado un trabajo e ir con una minifalda al trabajo. No es nuestra culpa. No es culpa nuestra el que nos violenten. Jamás habrá justificación para ninguna forma de violencia.
Nosotras las mujeres tenemos un derecho a pensar, a sentir, a una identidad, a vestirnos como queremos, a estar libres en los espacios públicos, a poder expresarnos en distintos espacios públicos y privados. Es por eso, queridas mujeres, que nosotras entendemos lo que es serlo en el siglo XXI, lo que es tener que vivir esas relaciones muy inequitativas de poder dentro de la propia familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, entre otros ámbitos. Por eso es importante que nos sumemos a la campaña Únete, que si hay violencia, tú le ayudes a tu compañera, a tu vecina, a tu amiga, no la conoces, pero está siendo víctima de una forma de violencia, tú denuncies la violencia. Para ella va a ser a veces un poco más difícil. Para ella quizás se acostumbró a que así le deben tratar en el trabajo o así debe ser la relación de pareja. Quizás se acostumbró al maltrato, pero eso no es natural y no es necesario. Sí podemos salir en conjunto y sobre todo, este sí es un llamado muy fuerte al Estado en todos los estamentos, provincial, local, parroquial. Necesitamos apoyo económico las mujeres para poder salir de las distintas formas de violencia. Diálogo Diverso tiene un programa, mi querida Marjorie, que estamos ya empezando a trabajar gracias al apoyo de entidades como la Embajada de Canadá en el Ecuador, Hayas, el PNUD, la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, otros organismos, el Colegio Militar Eloy Alfaro que se ha sumado, ONU Mujeres también. Nuestro programa está centrado en la prevención de las violencias a las mujeres en nuestras edades, diversidades, etcétera, en los espacios públicos. Porque no nos gusta que nos piropeen en la calle ni que nos digan obscenidades. No nos gusta que nos toquen en las calles, en el concierto, en una plaza, en el banco, en el bus. No queremos, no nos gusta, no nos atrae. Porque es importante sentirnos seguras, en paz, empoderadas, tranquilas al caminar en las calles, como quiera que estemos vestidas. Mi querida Marjorie, entonces por eso este programa busca prevenir, sensibilizar, empoderar a las mujeres, promover que la justicia y la Policía Nacional nos apoyen cuando digamos, me tocó, me dijo tal cosa, me siento violentada, me miró mal. Gabriela, ¿y cómo se tiene acceso a este programa? Bueno, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en primer lugar. En segundo lugar, que estén muy pendientes de la información que nosotros estamos realizando. Diálogo Diverso cuenta con atención interna. El objetivo es promover derechos. Hacemos un llamado a los medios de comunicación, a los sectores académicos, porque la promoción de derechos está vinculada a la investigación, a la comunicación de alto impacto, a la educación y a la incidencia. Hacemos un llamado a las autoridades de los distintos gobiernos locales, provinciales, parroquiales y del gobierno nacional para que trabajemos en conjunto, porque es necesario que comprendamos que hay que hacer campañas educativas, campañas de comunicación. Pueden contactarnos a Diálogo Diverso y comentarnos tu situación, tu experiencia. ¿Qué nos ha pasado cuando nos hemos sentido violentadas en los espacios públicos? Este programa, mi querida Marjorie, está centrado en promoción de derechos. Para protección de derechos derivamos casos. Si nos llega un caso y lo conocemos, hay instituciones amigas, hermanas, aliadas, públicas y privadas, a quienes decimos, te pueden patrocinar el caso, te pueden dar este tipo de apoyo. El objetivo es trabajar en conjunto desde estas redes tan fundamentales para la promoción y protección de derechos. Diálogo Diverso por el momento no patrocina causas, pero sí promueve derechos y sí va a derivar casos en el caso de que sea necesario. Y también hemos trabajado de manera interrelacionada cuando ha habido distintas formas de violencias a la integridad personal, discriminación, entre otras, con instituciones como la Defensoría del Pueblo o la Defensoría Pública. Es la mejor manera de trabajar en conjunto, defender derechos, cuidarlos, reivindicarlos y hacer una mejor gobernanza en este siglo. Muchísimas gracias, María Gabriela. Felicito el trabajo que Diálogo Diverso realiza. Y ya saben, todos quienes nos escuchan, la sociedad civil está trabajando por todos y no están solas. Eso es el mensaje más importante que quisiéramos dejar a todas las mujeres que nos escuchan.
y nos verán también a través de redes sociales, que sepan que hay gente que las puede acompañar. Muchas mujeres hemos pasado por situaciones de violencia y hemos logrado salir de estos círculos que no solo atentan contra nuestro desarrollo, contra nuestra capacidad patrimonial, sino que es un tema de dignidad. Y si queremos mejores generaciones, todos, hombres y mujeres, niños y adultos, tenemos que asumir nuestra gran responsabilidad y poner de nuestra parte en la construcción de esta sociedad igualitaria y libre de violencia para todos y, por supuesto, para la mujer. María Gabriela, te agradezco. Ha sido un placer tenerte en mi programa y, amigas y amigos, espero que haya sido de su interés y que María Gabriela nos acompañe en nuevas emisiones. Un abrazo a todos. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.